la historia de las psicofonías. Suele suponerse, erróneamente, que en 1959 Jorgenson fue la primera persona en percatarse sobre la existencia del fenómeno. No obstante, el neurólogo italiano Ferdinando Casamali había ya experimentado entre 1923 y 1925 con la producción de voces paranormales en una emisora de radio aislada dentro de una jaula de Faraday por parte de dos epilépticos, dos histéricos y un sujeto con presuntas facultades psi, lo que llevó a Casamali, junto al psiquiátrico ruso Vladimir Becherev, a pensar que la señal portadora de la telepatía dependía de algún tipo de onda electromagnética. Podemos encontrar las siguientes investigaciones documentadas en los trabajos emprendidos por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial sobre las inexplicables interferencias que captaban sus equipos de comunicaciones. Unos años más tarde, en 1950, un ingeniero de Chicago llamado John Otto, colaborando con un equipo de radioaficionados, captó voces de origen desconocido que hablaban en diversos idiomas. Casi en la misma época, el ufólogo norteamericano John Keel comentaba la aparición de palabras y frases adicionales en sus cintas magnetofónicas. Diversas personas habían sufrido, antes que Jorgenson, experiencias espontáneas. El doctor New y el alemán Karl Heinzmann grabaron voces en sus trabajos al aire libre. En general, como sus observaciones no fueron tomadas en serio y ante el temor de verse desacreditados, los individuos que de alguna forma chocaron con las voces paranormales no persistieron en las investigaciones. La primera investigación rigurosa comenzó el 17 de septiembre de 1952 en el Laboratorio de Física de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. El padre Gemelli grabó aquel día una serie de extrañas voces en presencia del padre Pellegrino Ernetti, que fueron remitidas por su análisis al profesor Senkowski de Maguncia, Alemania. El caso de Attila von Szalay es sorprendente, quien vivió fenómenos PES, PK y experiencias extracorporales durante toda su vida y casi siempre de modo espontáneo, siendo testigos varios investigadores, entre ellos Harvard Corrington, pero no fue hasta que entabló contacto con el parapsicólogo Raymond Bayles cuando sus facultades pudieron ser rigurosamente investigadas. En 1938, Szalay había oído la voz de su hijo muerto llamándole, y como los parafonemas se repetían, en 1941 intentó, sin lograrlo, registrar las voces en un grabador para discos de 78 RPM. El encuentro con Bayles produjo un proyecto de trabajo planteado en un principio para 3 años, en el que Szalay intentaría producir las voces psíquicas de forma controlada. Los resultados, positivos, acompañaron a la investigación y un día, el 5 de diciembre de 1956, se produjo un fenómeno desconcertante. Durante la sesión de trabajo quedaron registradas en las cintas voces que no se escucharon en el laboratorio. Al repetir el hecho, ambos hombres se dieron cuenta de su importancia e intentaron llamar la atención de la comunidad parapsicológica. Bayles se desesperó ante el caso omiso de sus colegas. Por fin, en enero de 1959, 6 meses antes del descubrimiento de Jorgenson, el Journal de la American Society publicó una parte de los trabajos en forma de larga carta, pues no consideraban el tema lo suficientemente interesante como para dedicarle un artículo. El psicólogo de ascendencia húngara, que había estado predispuesto a participar en cualquier tipo de investigación científica, cansado de la indiferencia demostrada por los parapsicólogos,
dejó de colaborar con bailes y se retiró para llevar a término una experimentación privada. En 1970, y ante la insistencia de Scott Rogo, volvió a participar en diversas pruebas controladas, aunque el paso de los años y los graves problemas personales que padecía habían mermado sus facultades. El 12 de junio de 1959, Friedrich Jorgenson fue el protagonista de un suceso que conmocionó a la parapsicología de su época, dando pie al estudio de las psicofonías como fenómeno paranormal. En su primer libro, Voces del Universo, en 1964, Jorgenson cuenta cómo, con intención de incluir cantos de pájaros en la banda sonora de uno de sus documentales, puso el magnetófono a grabar en los frondosos bosques de Suecia. Cuando escuchó lo registrado, oyó una voz masculina que hablaba precisamente sobre cantos de pájaros. Al no poder encontrar una explicación natural a la voz adicional, siguió intentando nuevas grabaciones en las que recogió sonidos extraños y voces que le llamaban por su nombre. Dado que no podía interpretar los hechos, se puso en contacto con el parapsicólogo sueco, el Dr. J. Borken, y el técnico en un sonido, Arnie Weiss, pero pese a las pruebas aportadas, seguía sin ser creído. Hasta que, en el verano de 1964, el Instituto de Zonas Limítrofes de la Psicología y de la Psicohigiene, perteneciente a la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Alemania, emprendió una serie de investigaciones encabezadas por su director Hans Bender, que duraron varios años, siendo sus resultados la demostración de la realidad del fenómeno. Jorgenson fue un hombre polifacético, abarcando en sus actividades el canto, la pintura y la producción de cine, entre otras muchas cosas. Durante años mantuvo una estrecha relación con el Vaticano, obteniendo los derechos de excavaciones arqueológicas, lienzos y filmaciones de documentales. Incluso uno sobre la vida del Papa de Pablo VI. Gracias a la confianza alcanzada por Jorgenson, se le encontraron trabajos sobre hechos supuestamente sobrenaturales, como la licuación de la sangre de San Genaro, a la cual ningún seglar se había acercado tanto tiempo desde 1904, cuando se permitió a los profesores Sperindeo y Silva de la Universidad de Nápoles efectuar distintas pruebas al líquido conservado en las ampollas de vidrio. En 1971, Jorgenson escribió una enigmática carta a su amigo, el autor británico Peter Bander, en la que decía: además, y tal vez sea este el aspecto más importante, he encontrado oídos bien dispuestos para el fenómeno de las voces en el Vaticano, y he adquirido grandes amigos entre las principales figuras de la Ciudad Santa. Hoy día, el puente se mantiene sólidamente sobre sus pilares. Con ella, dejaba patente su íntima relación con la Iglesia, un hecho que sin duda llama poderosamente la atención, puesto que desde siempre los católicos han condenado oficialmente cualquier forma de contacto con el más allá. En el año 1969 se publicó una completa recopilación de los trabajos de Raudive con el título de Lo inaudible se hace audible, donde se ofrecía además una grabación con la selección de algunas de las mejores voces obtenidas durante su experimentación. Su libro puso en alerta a un buen número de escépticos, argumentando que las voces de Raudive eran falsas interpretaciones de electricidad estática, el propio ruido de la cinta, y le acusaron de confundir emisoras de radio con voces de espíritus. Desde esa época hasta ahora han salido prestigiosos estudios de las psicofonías. Caben destacar a los españoles Pedro Amoros, Germán de Argumosa y Sinesio Darnell. Gracias a estos tres grandes investigadores, todos conocemos un poco más este extraño mundo y nos animan a seguir aprendiendo más, y han abierto un largo camino para descubrir finalmente el motivo
y procedencia de estas voces.